Bienvenidos a mi canal, el rincón virtual donde nos sumergimos en el maravilloso y cautivador mundo de las novelas turcas, sus dramas intensos y, por supuesto, sus parejas icónicas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy estoy súper emocionado, literalmente extasiado, de hablarles de algo que me tiene, y estoy convencido de que a ustedes también, completamente enganchado, obnubilado y con el corazón palpitando a 1000 por hora. Andercel, Kerem Bürsin y Edito. Sí, estoy hablando de la serie Edito, ese romance que encendió, literalmente, la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. En este vídeo nos embarcaremos en una apasionante aventura, vamos a destripar este fenómeno de la cultura pop. Vamos a diseccionar meticulosamente con lupa y pasión, cada detalle que hizo que esta serie fuera tan especial, tan inolvidable. Analizaremos en profundidad qué hizo que Hande y Kerem encajaran tan perfectamente, como dos piezas de un rompecabezas mágico, y por qué incluso después de tanto tiempo, seguimos suspirando, soñando y recordando con cariño y nostalgia a Serkan Bolat y Eda YLDZ. Preparaos porque les aseguro que este análisis, esta inmersión en el universo de Senkalkam, va a estar repleto de spoilers, de risas, de momentos de ¡ay, qué lindo!, de esos suspiros que se escapan sin control, y por supuesto, de una inmensa y profunda dosis de amor y admiración por esta pareja que nos regaló momentos inolvidables, grabados a fuego en nuestra memoria. Pero antes de que nos sumerjamos en este torrente de emociones, de recuerdos y de análisis, quiero hacerles una pequeña, pero importantísima petición. Algo que me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido, a seguir explorando el apasionante universo de las novelas turcas y a compartir mi pasión con ustedes. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal o incluso, si ya son veteranos del canal, si son parte de la familia, pero aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Es un gesto pequeño, pero de gran valor. Suscribirse es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas que comparten esta pasión, a invertir más tiempo y recursos en crear contenido de calidad y a traerles más vídeos sobre sus series favoritas, sobre esos personajes que nos roban el corazón y sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y únanse a esta creciente comunidad de amantes de las novelas turcas. Ya somos un montón, una verdadera legión de románticos empedernidos, y cada día somos más y más. No esperes más y únete a la familia. Ahora sí arrancamos con nuestro viaje emocional. Arrancamos con Hande, Kerem y el romance que encendió la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de magia. Empecemos por el principio, por los cimientos, por las raíces. ¿Qué hizo a Senkalkam tan especial? ¿Qué elementos la convirtieron en un éxito rotundo, en un fenómeno global que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo? Bueno, la respuesta es múltiple, compleja, llena de matices, pero creo que podemos identificar varios factores clave, pilares fundamentales que la catapultaron a la cima del éxito. Primero, la historia en sí, el corazón de la serie, la chispa inicial. Es una historia de amor, a primera vista muy sencilla, con una premisa básica, pero que a su vez está inteligentemente construida, con elementos que la hacen irresistiblemente atractiva, adictiva y que te atrapa desde el primer episodio. Eda YLDZ, nuestra protagonista, es una joven soñadora, llena de vida, de energía, con aspiraciones de grandeza y que sueña con una vida mejor, que ve truncados sus estudios, sus sueños y ambiciones por culpa de una beca que de forma inesperada y cruel, le es cancelada. En su camino, en un cruce de destinos providencial, se cruza con Serkan Bolat, un exitoso y atractivo empresario, un hombre frío y aparentemente insensible, pero con un corazón oculto bajo una coraza de trabajo y éxito. Y para conseguir lo que más desea, para recuperar sus sueños, para poder estudiar, Eda, con una valentía admirable, termina involucrándose en una situación que cambiará su vida para siempre, fingir un noviazgo con Serkan. La premisa, como vemos, es simple, pero el desarrollo de la relación, la evolución de los personajes, los giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla, los malentendidos que generan situaciones cómicas y a la vez dramáticas, los momentos de comedia, de drama, de romance, todo eso magistralmente entrelazado, la hace realmente adictiva. La historia te atrapa, te conquista, te hace reír, llorar, suspirar y sobre todo, te hace creer en el amor. Luego la producción, la envoltura que da forma y eleva la historia. La serie está impecablemente hecha con un cuidado exquisito en cada detalle. La fotografía, con una paleta de colores vibrantes y una estética visualmente atractiva, nos transporta a un mundo de ensueño.
La música con melodías pegadizas, emotivas y que se quedan grabadas en la memoria, acompaña a la perfección las escenas, acentuando las emociones y creando una atmósfera envolvente. Los escenarios, desde las oficinas modernas y elegantes de Art Life hasta los idílicos paisajes de Estambul y sus alrededores, pasando por los rincones más románticos, contribuyen a crear una atmósfera muy atractiva, visualmente estimulante. Los paisajes son preciosos, la música es pegadiza y acompaña a la perfección las escenas, intensificando las emociones, y la ambientación es moderna, cuidada y con un toque de sofisticación. Además, la serie tiene un ritmo muy bueno, no se hace pesada en ningún momento, con un equilibrio perfecto entre el drama, la comedia y el romance. Pero sin duda, lo que más contribuyó al éxito arrollador de Senkalkam, lo que la elevó a la categoría de fenómeno global y la convirtió en un ícono de las novelas turcas, fue la química, la conexión, la magia intangible que emanaba de la pantalla, que trascendía la actuación, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dios mío, la química entre ellos era palpable, evidente, explosiva. Se notaba a kilómetros de distancia, a través de la pantalla, como un imán invisible que unía sus almas. Era algo que trascendía la actuación, algo que parecía real, auténtico, genuino. Y es que, la verdad, creo que lo era. Y aquí es donde entramos en el núcleo de este vídeo, en el corazón palpitante de nuestro análisis, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué los hacía tan especiales como pareja en la ficción? ¿Qué elementos, qué magia, qué misterio lograron transmitir esa conexión, esa chispa, esa complicidad que nos hizo creer en su amor, que nos hizo suspirar, reír y llorar con ellos? Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, nos conquistó, nos cautivó, nos enamoró con su dulzura innata, con su inocencia, con su perseverancia inquebrantable y sobre todo con su fuerza interior, con su espíritu indomable. Eda es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, que crece, que madura, que se enfrenta a innumerables desafíos, a obstáculos de todo tipo, y Hande logra transmitir todas esas emociones a la perfección, con una naturalidad asombrosa. Vemos a una Eda divertida, soñadora, con una alegría contagiosa, que no se rinde ante las adversidades, que lucha por sus sueños, que cree en el amor y en la felicidad. Pero también vemos a una Eda vulnerable que sufre, que se decepciona, que siente dolor, que necesita amor, apoyo y comprensión. Hande le dio vida a Eda de una manera tan auténtica, tan cercana, tan real, que nos hizo empatizar con ella desde el primer momento, que nos hizo sentir cada una de sus emociones, que nos hizo vibrar con ella en cada triunfo y sufrir con ella en cada derrota. Su sonrisa, su mirada, su forma de ser, todo en Hande en su interpretación de Eda, era magnético, irresistible. Y luego está Kerem Bürsin como Serkan Bolat. ¡Ay, Serkan! Un hombre enigmático, frío y distante al principio, un workaholic empedernido, consumido por el trabajo, que solo parece pensar en los negocios, en el éxito profesional y en mantener el control de todo. Pero poco a poco, gradualmente, casi imperceptiblemente, gracias a la influencia de Eda, Serkan va cambiando, va transformándose, va dejando ver su lado más humano, sus miedos, sus inseguridades, su vulnerabilidad. Kerem interpretó a Serkan de una manera brillante y magistral, logrando que nos enamoráramos de este hombre, a pesar de sus defectos, de sus errores, de sus miedos y traumas. Logró crear un personaje complejo con matices, con un arco de transformación impresionante, con una profundidad emocional que nos cautivó. Vemos a un Serkan que aprende a amar, a ser sensible, a confiar en los demás, a abrir su corazón, a dejarse llevar por las emociones, a disfrutar de la vida. Y todo esto gracias a la presencia de Eda en su vida, a su amor, a su apoyo incondicional. Kerem, con su mirada penetrante, con su voz grave, con su porte elegante y con su capacidad para transmitir emociones, nos hizo creer en la transformación de Serkan, en su capacidad de amar y de ser amado. La combinación de Hande y Kerem fue simplemente mágica, una sinergia perfecta, una armonía inigualable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, sus silencios, todo fluía con una naturalidad asombrosa, con una complicidad que parecía traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones. Se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Hande irradiaba luz, alegría, vitalidad, frescura y espontaneidad, como un sol que ilumina y da vida. Mientras que Kerem aportaba esa dosis de misterio, de seducción, de profundidad emocional, como un volcán en erupción, con una intensidad que te atrapaba. Y juntos crearon una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer. En el amor verdadero, en el amor romántico, en el amor que lo puede todo. ¿Recuerdan esas escenas icónicas, esos momentos que quedaron grabados a fuego en nuestra memoria?
La primera vez que se besan, bajo la lluvia, en un encuentro inesperado y lleno de pasión, inolvidable. Cuando Serkan le declara su amor a Eda, con una sinceridad desgarradora, con una intensidad que nos hizo suspirar y derramar lágrimas, corazones rotos y reconstruidos. Los momentos de complicidad, las bromas, las peleas, los reencuentros, las reconciliaciones, todo se sentía tan real, tan auténtico, tan lleno de emociones. Y claro, no podemos olvidar el momento en el que fingen ser novios, ahí fue cuando todo comenzó a arder, literalmente, cuando la chispa del amor se encendió y la llama del romance comenzó a arder con fuerza. Y es que, la verdad, creo que la conexión entre Hande y Kerem fue más allá de la pantalla, que trascendió la ficción y se convirtió en algo real. Durante la filmación de la serie, se rumoreaba mucho, se especulaba, sobre su posible relación en la vida real. Y finalmente los rumores se confirmaron, para alegría de sus fans, estaban juntos. Eran pareja. Y eso sin duda alimentó aún más la pasión y el romance que se veía en la serie. Verlos juntos en las alfombras rojas, en las redes sociales, en las entrevistas, nos hacía sentir que estábamos presenciando una historia de amor real, no solo una historia de ficción, que la magia de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real. La conexión entre ellos era tan evidente, tan palpable, que era imposible no creer en su amor. Por supuesto, como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre fueron fáciles. Hubo altibajos, momentos de felicidad y alegría, pero también rumores de crisis, de distanciamiento y finalmente la noticia de su separación. Pero incluso después de la ruptura, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre ellos se han mantenido, algo que es admirable. Y creo que eso es algo muy valioso, algo que habla muy bien de ambos, de su profesionalismo, de su madurez y de su capacidad para mantener una relación cordial a pesar de las circunstancias. Pero volviendo a Senkalkapm y a su impacto. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias de todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Se tradujo a múltiples idiomas, se emitió en diferentes países, y se convirtió en un fenómeno global, en un verdadero hito en la historia de las novelas turcas. ¿Y por qué? Porque la historia de amor de Eda y Serkan es una historia universal, una historia con la que todos nos podemos identificar, una historia que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Todos soñamos con encontrar a alguien que nos haga sentir especiales, que nos complemente, que nos ame incondicionalmente, que nos acepte tal y como somos. Y Senkalkapm nos regaló esa fantasía, nos hizo creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo, en el amor que transforma vidas. Además, la serie abrió las puertas a un montón de actores turcos talentosos, que gracias a su participación, pudieron mostrar su talento al mundo. Además de Hande y Kerem, conocimos a otros actores geniales, con actuaciones memorables, como Neslihan Yeldan, que interpretó a Ayfer, la tía de Eda, un personaje entrañable, divertido y lleno de sabiduría, o Bige Onal, que interpretó a Selin, la exnovia de Serkan, un personaje con matices, con sus luces y sus sombras. Todos contribuyeron a crear un universo de personajes entrañables, complejos, con los que nos identificamos y a los que les tomamos cariño, haciendo de la serie un conjunto actoral de gran calidad. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo en la cultura popular, el legado que dejó Senkalkapm. La serie generó tendencias de moda, con el estilo de Eda marcando pauta, frases icónicas que se repitieron y aún se recuerdan, y hasta canciones que aún recordamos y tarareamos, que nos transportan a esos momentos mágicos que vivimos con Eda y Serkan. Senkalkapm se convirtió en un referente, en un icono indiscutible de las novelas turcas, en un punto de referencia para futuras producciones. Ahora bien, volviendo a Hande y Kerem, ¿qué fue lo que los hizo conectar tanto en la pantalla? ¿Qué elementos, qué magia, generaron esa química explosiva? Creo que hay varios factores que contribuyeron a esta conexión única y especial. En primer lugar, la química natural entre ellos, la conexión que existía fuera de la pantalla. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían trabajando juntos, que se respetaban y se admiraban mutuamente. Y eso se transmitía a la perfección a la pantalla, creando una atmósfera de complicidad y confianza. En segundo lugar, la forma en que se complementaban, la sinergia que existía entre ellos. Hande con su energía, su alegría, su espontaneidad y su capacidad para transmitir emociones, y Kerem con su misterio, su profundidad, su intensidad y su profesionalismo. Era como dos polos opuestos que se atraían, creando una dinámica fascinante y adictiva. En tercer lugar, la dedicación, el compromiso y el profesionalismo de ambos.
Se nota que se tomaron muy en serio sus personajes, que estudiaron sus guiones, que ensayaron sus escenas, que se sumergieron en la piel de Eda y Serkan. Y eso se tradujo en interpretaciones brillantes, en una conexión que parecía traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones. Y por último, y creo que esto es muy importante, la conexión personal que existió entre ellos, el hecho de que se enamoraran en la vida real, aunque la relación no haya perdurado. Esta conexión personal alimentó la chispa, intensificó la pasión y generó una complicidad que se reflejó en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La conexión personal entre ellos potenció la química en la pantalla. Y ahora, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Seguirán sorprendiéndonos con su talento? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo cierto es que ambos son actores muy talentosos, con una gran proyección internacional, con una carrera exitosa por delante. Han demostrado su valía, su talento, su profesionalismo y tienen mucho que ofrecer, mucho que seguir creando. Hande, por ejemplo, ha protagonizado otras series, como Bambas Kabiri, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Kerem también ha seguido trabajando, participando en diferentes proyectos, demostrando su talento y su dedicación. Y aunque no sabemos si volverán a trabajar juntos, lo que sí sabemos es que siempre tendremos Senkalkam, y que siempre recordaremos a Eda y Serkan, a la pareja que nos hizo soñar, reír y llorar, a la pareja que encendió la pantalla y conquistó nuestros corazones. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por el maravilloso mundo de Senkalkam, y de la mágica conexión entre Hande y Kerem. Resumiendo, hemos hablado de por qué Senkalkam fue un éxito rotundo, de la importancia de la química entre Hande y Kerem, de las escenas icónicas que nos hicieron vibrar, del impacto cultural de la serie, de las tendencias que generó y de lo que nos depara el futuro para estos dos talentosos actores. Hemos analizado la historia, los personajes, la producción, la música, la fotografía y la química inigualable entre Hande y Kerem. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Senkalkam? ¿Qué es lo que más les gusta de Eda y Serkan? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Qué recuerdos y emociones les evoca esta serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan, porque sus opiniones son súper importantes para mí. Me interesa mucho leerlos. Espero sus comentarios con entusiasmo. Y como siempre, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si disfrutaron de este análisis y de esta inmersión en el universo de Senkalkam, no olviden darle un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a llegar a más personas y a compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas, y sobre todo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre está a la vuelta de la esquina, incluso en las novelas turcas. Hasta la próxima. Chao.